Señor les bendiga, queridos hermanos. ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana? El gozo que Dios nos da de poder reunirnos. La palabra del Señor nos enseña que somos un pueblo bienaventurado, es decir, un pueblo que tiene una razón esencial, profunda, de por qué debemos y por qué vivimos con gozo. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que Él sea dirigiéndonos, para que sea su palabra llenando nuestros corazones y también llevándonos hacia la verdad. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que tú haces en nuestra vida. Queremos honrarte y bendecirte en esta mañana, Señor. Recibe toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, Señor. Nuestra vida entera es tuya. Y, Señor, tú nos has redimido para celebrar, Señor, la victoria que tenemos a través de Cristo Jesús. Te honramos, Señor, y que sea tu palabra liderándonos. Que sea tu palabra, Señor, sea tu voz guiándonos por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura tú la dejaste, Señor, para que nosotros podamos ser instruidos, ser corregidos, ser redarguidos, Señor, a fin de que podamos vivir, Señor, perfectamente. Para que podamos vivir, Señor, agradándote a ti, sin errar en el blanco. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, más o menos se dice que hay unas 4.200 religiones vivas en todo el mundo, sin contar aquellas religiones pues que han desaparecido a lo largo de la historia. Y esto de aquí nos lleva a pensar algo muy interesante, y normalmente la gente se pregunta, bueno, si hay tantas religiones, entonces ¿cuál es la verdad? Es decir, ¿cuál es aquella que me va a guiar verdaderamente a la luz, o me va a guiar verdaderamente a tener una relación con Dios? Pero hay algo muy claro, y hay un común denominador dentro de todas las religiones. Y una de estas cosas es que toda persona debe esforzarse para alcanzar la salvación tan deseada. Porque la gente verdaderamente quisiera ser salva, pero muchas veces piensan que lo pueden lograr por medio de sus propios esfuerzos, y eso es lo que normalmente las religiones empiezan a predicar, empiezan a enseñarle a la gente, y pues la gente se siente de una u otra forma, de manera natural, atraída a esto. La gente, hermanos, normalmente busca encontrar una manera en que su esfuerzo pueda ser válido, en que su esfuerzo pueda ser considerado para obtener algo. Pero, a diferencia de lo que es el Evangelio, y a diferencia de lo que se predica en la palabra de Dios, la salvación se recibe por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, la recibimos de mano de Dios por medio de la fe, para poder simplemente disfrutar lo que Dios ofrece al pecador. Y básicamente estos pensamientos los podríamos reducir a dos creencias fundamentales que se oponen entre sí. Y la primera es que hay salvación por medio de las obras, versus la salvación que ofrece el Evangelio por medio de la fe. Es decir, o estamos tratando de ganar la salvación o el cielo por nuestros propios méritos, es decir, siempre tenemos que buscar la manera de agradar a Dios para pensar o para sentir que mi vida verdaderamente es salva, o descansamos completamente en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Descansamos completamente en la obra que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Debemos considerar, hermanos, que hay algo muy cierto y muy arraigado en nosotros de manera automática. Y es que nacemos con esta tendencia, hermanos, de ser legalistas. Nacemos con esta tendencia de querer encontrar una forma personalmente hablando, es decir, una forma donde mi esfuerzo verdaderamente me guíe o me ayude o le ayude a la gracia del Señor para poder tener esta salvación. Todos venimos de fábrica con esta presuposición de que no hay nada gratis en la vida, ¿sí o no? Siempre nosotros entendemos que para poder obtener algo, para poder alcanzar algo, pues debemos esforzarnos. Hay un dicho que dice, si lo quieres, te lo tienes que ganar. ¿Cuántas veces los padres a sus hijos desde pequeños le dicen, si lo quieres, te lo tienes que ganar? Tienes que hacer algo para poder ganártelo. Y empezamos, hermanos, a tener este pensamiento o esta ideología muy bien cimentada en nuestra vida. Dice parte de la letra de una canción, escuchen, nada sucede por nada. Así que algún momento de mi juventud o mi niñez, yo tuve que haber hecho algo bueno. En otras palabras, las cosas no ocurren porque sí. Tiene que haber una conexión entre las cosas buenas que yo hago versus las cosas buenas que recibo. Y hay una frase motivacional que dice, cada cosa que obtenemos en esta vida, cada cosa que nosotros alcanzamos en esta vida, no llega como un regalo, es decir, no es de gratis, sino como recompensa al esfuerzo por alcanzarla. Cada cosa que obtenemos en la vida no viene como un regalo, sino más bien viene como un esfuerzo por alcanzarla. Y muchas veces, hermanos, nos alegramos con esta frase y pensamos muchas veces que eso es algo correcto. Muchas veces pensamos que estas cosas son normales y estamos muy acostumbrados a que siempre podamos nosotros decir, gracias a mi esfuerzo he podido conseguir lo que he conseguido. Gracias a mi esfuerzo yo estoy en la posición en esta empresa. Gracias a mi esfuerzo he llegado a tal nivel intelectual o a tal nivel académico en la vida. Y siempre estamos, hermanos, sacando en cara este esfuerzo personal que muchas veces, hermanos, lo tomamos o se alinea mucho a lo que el mundo el día de hoy predica. Verdaderamente, ¿qué es lo que este tipo de frases que parecen bonitas y que parecen alentadoras y que parece que nos alegran el día y parece que de hecho parece que las necesitamos cada día para poder seguir adelante, y son básicamente o se constituyen la gasolina, el combustible para no tirar la toalla muchas veces, pero lo único que hacen verdaderamente, hermanos, es que inflan nuestro ego, levantan nuestro orgullo, nos permiten encajarnos en una autosuficiencia tal donde decimos, no necesito de nadie para poder lograr las cosas. No soy dependiente de nadie para poder alcanzar lo que yo me proponga. ¿Cuántos han escuchado esta frase común cuando uno termina un trabajo y dice, me voy con la satisfacción del deber cumplido? ¿Cuántas veces la hemos dicho también? Y estamos, hermanos, felices y contentos y confiados en lo que nosotros hacemos para poder sentirnos satisfechos. El contexto del pasaje que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a ver en esta mañana, nos muestra la razón por la cual el pueblo de Israel rechazó a Dios. Por la cual el pueblo de Israel rechazó a su Mesías. Porque ellos no querían aceptar como un regalo
la justicia que Dios nos ofrece, la justicia que Dios nos da por medio de Cristo. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 10. Veamos del 1 al 3. Romanos capítulo 10. Versículos del 1 al 3. Si lo tiene, me ayuda con un fuerte amén. Amén, muy bien. Hermanos, dice así: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Miren lo que dice aquí. El apóstol Pablo estaba básicamente mostrando que en su corazón había un deseo de interceder por el pueblo de Israel. Y dice que su intercesión, que su oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Es decir, yo les predico a ellos de que ellos son celosos de Dios, pero no conforme a ciencia. Miren lo que dice. Es decir, no a través de un conocimiento correcto, no están bien direccionados. Ellos piensan que son celosos de Dios, ellos piensan que aman a Dios, ellos piensan que obedecen a Dios, pero no lo hacen de una manera eficaz. No lo hacen verdaderamente por los medios que Dios estableció para que el hombre pueda acercarse a Él. Mire lo que dice. ¿Por qué? Dice, porque ignorando, ¿qué cosa? La justicia de Dios, es decir, lo que Dios había provisto para el hombre, para que pueda salvarse, ellos simplemente lo ignoran, no lo conocen, no lo saben, no lo tienen en mente, ni lo pueden ver, porque dice el apóstol Pablo más adelante que hay un velo bien establecido y no pueden ver la justicia de Dios, el regalo que Él establece para que el hombre pueda acercarse a Él. Versículo 4, porque el fin de la ley, que dice, es Cristo. Es decir, el fin de la ley, que ellos están tan arraigados y tan apasionados en querer cumplir y se sujetan tanto, dice aquí, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, el Señor Jesucristo viene a establecer el fin de la ley para que el inicio de su justicia pueda llegar al corazón y a la vida de los israelitas y de los hombres. Queridos hermanos, y no debemos ver al pueblo de Israel como un pueblo que está pecando en esto. No debemos ver solamente al pueblo de Israel como un pueblo que está allí queriendo apartarse de Dios y no acercándose a su justicia. Más bien debemos entender este pequeño pasaje como algo que refleja el corazón de cada uno de nosotros aquí. Como algo que refleja el corazón de los seres humanos para confiar en ellos mismos, para dejar de confiar plenamente en Dios, para dejar de entregar nuestra vida plenamente al Señor con todas nuestras fuerzas y poner nuestra confianza en nosotros. De tal forma de que seguiremos intentando llegar al cielo por medio de la escalera de nuestra obediencia. Y miren, no estamos diciendo que la obediencia al Señor sea algo que no debemos hacer, obviamente, ¿no? No estamos diciendo que no debemos vivir en santidad. No estamos diciendo que no debemos observar la ley del Señor y obedecer su palabra. No significa eso. El problema es, hermanos, que muchas veces nosotros queremos intentar, por medio de nuestra obediencia, completar la obra de Cristo, y eso es imposible, porque la obra de Cristo es perfecta.
es única, es autosuficiente. Esa obra sí es suficiente para nosotros, para sentirnos cerca del Señor. Es decir, lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos, no puede ser complementado con ninguna cosa que nosotros pensemos. Dice un autor que la paradoja del Evangelio es la siguiente: que obtenemos la justicia que Dios requiere cuando dejamos de alcanzar la justicia que Dios requiere por medio de nuestro esfuerzo. Le repito, obtenemos la justicia que Dios requiere cuando dejamos de alcanzar con nuestras propias fuerzas la justicia que Dios requiere. Es decir, para poder tener la justicia de Dios, simplemente hay que recibirla y dejar de esforzarnos por obtener su justicia. Esto no se trata, hermanos, de mis esfuerzos para que en mi cuenta sea considerada justicia de parte del Señor. Porque la justicia que viene de parte de Dios viene por su gracia. Es su gracia, hermanos, la que proveyó un sacrificio perfecto, un sacrificio santo, un sacrificio sin mancha, para que en nuestra cuenta gratuitamente sea transferida, sea imputada, sea considerada la justicia que Dios demanda del hombre. Y la justicia que por nuestras propias cuentas no podríamos cumplir. El mensaje que voy a predicar el día de hoy, hermanos, es un mensaje anti-mensaje motivacional. Se lo repito. El mensaje que voy a predicar el día de hoy es un mensaje anti-mensaje motivacional. ¿A cuántos nos gustan los mensajes motivacionales? Nos gusta cuando abrimos en YouTube y hay un predicador que dice 5 pasos para obtener lo mejor de ti. Nos encanta y vamos, ¿qué tengo que hacer? A ver, que tengo que levantarme temprano en la mañana, tengo que leer 15 minutos, luego tengo que tomarme una taza de café y luego tengo que todo el día estar declarando cosas afirmativas y positivas para que todo me salga bien y todo me vaya bien en la vida. Y esas cosas, hermanos, naturalmente nos gustan. Nos encanta controlar el hecho de que nuestro futuro no está en las manos de otros, sino en mis propias manos. Y entonces todo lo que obtengo es por mi mérito. Yo me lo gané. Yo lo obtuve. Yo llegué hasta ahí. Me costó mucho llegar hasta donde estoy el día de hoy. Y esto nos lleva a nuestra primera enseñanza. Según el texto bíblico de capítulo 10 de Romanos, lo que era imposible de alcanzar por medio de la ley, Dios lo puso a nuestro alcance por medio de Cristo. Esa es nuestra primera enseñanza. Lo que era imposible obtener por medio de la ley, el Señor, Dios, lo puso a mi alcance por medio de la obra suficiente de Cristo Jesús. Y podríamos pensar, hermanos, bueno, pero es que, hermano, el día de hoy yo no tengo la tendencia de querer obedecer la ley de Moisés. No tengo ese problema, hermano. Puede ser. Pero, queridos hermanos, muchas veces la religión en nosotros está bien establecida. Y aunque no queremos seguir, o quizá no nos sentimos tentados a obedecer una ley judía, pero probablemente hay otras cosas que están bien arraigadas en nosotros. Y el Señor tiene mucho que decirnos a través de este ejemplo de la vida del pueblo de Israel. Entonces, veamos cuál es la exigencia de la ley para alcanzar la salvación. ¿Qué determinaba la ley para que el hombre sea salvo? Vamos a verlo. No es tan sencillo.
Miren lo que dice el versículo 5. Vamos a Romanos capítulo 10. Versículo 5, Romanos capítulo 10. Dice así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Vamos a ver qué dice Moisés. Miren lo que dice. El hombre que haga estas cosas, ¿qué dice? Vivirá por ellas. Estamos hablando, hermanos, que la ley había sido entregada. El pueblo de Israel tenía una ley. El pueblo de Israel tenía un sinnúmero de mandamientos que Dios había establecido para que su pueblo camine consagrado, camine en santidad, para que su pueblo se aparte de lo malo y siga a su Señor. Pero lo que está pasando aquí es que Pablo literalmente toma las palabras que están escritas en Levítico capítulo 18. Vaya a Levítico capítulo 18. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Recordemos que el apóstol Pablo era un erudito hebreo. Había estudiado a los pies de uno de los maestros más sobresalientes de esa época. Se sabía la ley de manera íntegra, perfecta. No había otro como el apóstol Pablo en conocimiento y en erudición de la ley. Miren lo que dice Levítico 18, versículo 5. ¿Cuál era la exigencia de la ley? Vamos a ver. Levítico 18, versículo 5. Por tanto, ¿qué dice? Guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Mire lo que dice. Es decir, ustedes guardarán estas cosas, guardarán mis estatutos, guardarán mis leyes, pero vivirán si los cumplen, si los pudieran cumplir. Básicamente lo que dice Moisés es: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas si las pudiera hacer. Si tuviera la disciplina para hacerlas, si su corazón fuera lo suficientemente limpio para cumplir todas esas exigencias de la ley. La pregunta es, hermanos, ¿te quieres salvar por medio de la ley? Si alguien diría sí, bueno, aquí está la respuesta. Solo es necesario que obedezcas toda la ley sin quebrantar ni un solo mandamiento el resto de tu vida. Es necesario que obedezcas a toda la ley, es decir, hable la ley del Señor. El apóstol Pablo dice que la ley de Jehová, el mandamiento, es bueno, justo y recto, bueno, justo y santo. Pero si tú quieres obtener salvación a causa de obedecer la ley, tienes que obedecer todos los mandamientos sin equivocarte nunca uno, toda tu vida. Miremos un ratito el ejemplo del joven rico. Vamos a ver, yo creo que vamos a entenderlo mejor con ese ejemplo. Marcos capítulo 10. Vamos a Marcos. Y usted dirá: hermano Mario, usted quizá está exagerando demasiado. No creo que nosotros teníamos que haber guardado la ley sin equivocarnos y así por el resto de nuestra vida, porque si no, pues no servía de nada. Vamos a ir al ejemplo del joven rico. Marcos capítulo 10. Leamos desde el 17 en adelante. Marcos 10, 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, dice, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro, ¿cómo le dice? Bueno, maestro bueno, ¿qué haré? Dice, para heredar la vida eterna. Ahí está. ¿Qué haré para vivir? ¿Qué haré para que después de esta tierra yo esté seguro de que mi alma tendrá vida eterna? Mire lo que dice, versículo 18. Jesús le dijo:
¿Por qué me llamas bueno? Primera cosa interesante, el Señor Jesucristo le dice, ¿a qué te refieres con bueno? ¿Hay alguna persona a la cual se le pueda categorizar como bueno? Básicamente es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo. ¿Por qué me llamas bueno? Mire lo que dice más adelante. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Probablemente este joven pensaba que algún día él pudiera ser bueno. O quizá él ya era bueno. Mire lo que dice más adelante. Los mandamientos, tú sabes los mandamientos, tú conoces los mandamientos. Aquí están, te los voy a enumerar al menos resumidamente. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y miren que le da un listado de mandamientos que pareciera que fueran fáciles de cumplir. Porque uno diría, bueno, no he adulterado nunca. El Señor Jesucristo explica que cualquiera que codicie a una mujer en su corazón se le considera como adulterio. ¿Qué más dice? No mates. El Señor Jesucristo explica que no es necesario matar físicamente a una persona. Cualquiera que aborrece a su hermano ya ha cometido homicidio, ya ha matado. No hurtes. ¿Habría sido este joven honesto en todas quizás sus finanzas? Como para decir, nunca he hurtado en mi vida. No digas falso testimonio. ¿Habrá dicho este joven la verdad siempre? No defraudes. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Este joven habrá obedecido a su padre al 100%? ¿Habrá honrado a su padre y a su madre al 100%? Y él entonces dice, respondiendo, le dijo, maestro, ¿qué le dice? Todo esto, todo. Yo he sido perfecto en todo lo que tú mencionas. No me hace falta nada. Miren cómo la arrogancia del hombre, hermanos. Verdaderamente nos damos cuenta con qué aires viene este joven delante del Señor. Parece que fuera indefenso, ¿no? Parece que fuera un joven honesto, ¿no? Diciendo, maestro, de verdad, yo he cumplido con todo lo que tú has solicitado. Vamos a ver qué dice el Señor. Recuerden que el Señor Jesucristo, en muchos pasajes, se menciona que cada vez que venían delante de Él sabía lo que ellos cavilaban en sus corazones. Él conocía lo que había dentro de sus pensamientos. Y vamos a ver, y esta no es la excepción, hermanos. Nosotros podemos engañar a cualquiera con nuestra fachada de santidad. Nosotros podemos, hermanos, agradar a cualquiera con nuestra supuesta integridad. Nosotros nos podemos parar aquí en el púlpito, hermanos, y podemos engañarlos a ustedes. Pero a Dios no. Y nadie puede engañar al Señor. Miren lo que dice aquí. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, durante toda mi vida, hasta el día de hoy, lo he guardado. Nunca lo he quebrantado. Entonces Jesús, mirándole, ¿qué hace el Señor? ¿Qué dice? Entonces Jesús, mirándole fijamente, directamente, dice, le amó. Es básicamente como que el Señor, mirándole en ese momento, detenidamente, tuvo compasión de él, a causa de lo que estaba diciendo. Ok, no lo hizo quedar mal, no lo reprendió en ese momento, no lo tildó de mentiroso o alguna cosa así. El Señor tuvo compasión, el Señor le amó. Ok, tú dices que has guardado todos los mandamientos y que todas estas cosas las has guardado hasta tu juventud.
una cosa te falta. ¿Qué le dice el Señor? Una cosa sí te falta. Ok. Has guardado el 99%, te falta un 1%. Vamos a ver. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás, ¿qué dice? Básicamente lo que le dice, si tú vendes todo lo que tienes y lo das a los pobres, entonces tienes vida eterna. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, toma tu cruz. Las palabras del Señor Jesucristo estaban chocando mucho allí. Básicamente le dice, toma tu cruz, sígueme, y sígueme hasta el punto de entregar tu vida a causa de mí. Toma tu cruz, lleva tu cruz para que en algún momento determinado la tengas que establecer en tierra y debas colgarte de ella. Queridos hermanos, ¿nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo en este momento? El Señor lo que le está poniendo a prueba es con los dos mandamientos que enmarcan la ley. El primero era, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí o no? Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, ustedes van a ver allí. No tendrás dioses ajenos. Y el último es, no codiciarás. Básicamente, el Señor lo que hace es ponerlo dentro de lo que Él decía que podía cumplir y que de hecho lo había cumplido. Y en resumidas cuentas, lo que le está diciendo a este joven orgulloso, arrogante, rico, si tu Dios, y le dice así, básicamente en otras palabras lo que le dice es, si tu Dios no es el dinero, si tu Dios no son tus riquezas y todo lo que has acumulado con tu esfuerzo o quizá la herencia que has recibido, verdaderamente no tendrás reparo en vender lo tuyo y darlo a los pobres. Y si no tienes ni problemas con la codicia, entonces hazlo, cúmplelo. ¿Y cuál fue la decisión que toma el joven rico? ¿Qué le pasó en su corazón? ¿Qué dice? Se entristeció. Se entristeció y ¿qué hizo? ¿Siguió al Señor o no? ¿No? ¿Se fue? Queridos hermanos, vamos a Santiago capítulo 2, versículo 10. Mire lo que dice. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice así, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Por eso nosotros, hermanos, comenzamos diciendo que la exigencia de la ley para alcanzar la salvación es obedecer toda la ley, no incumplir un solo mandamiento por el resto de mi vida. Porque si yo incumplo toda la ley, todo el castillo de mi autosuficiencia y todo el castillo de mis buenas obras se viene abajo. Luego Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice, hermanos, la Escritura. No se quede sin verificar lo que ella dice. Sea como los bereanos, que verifican lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están como bajo maldición. Todo aquel que quiere depender de su propio esfuerzo, hermanos, para alcanzar justicia de Dios, todo aquel que quiere depender de su propio esfuerzo para obedecer
los mandamientos, ¿qué dice? Está bajo maldición porque no puede hacerlo. Porque no hay forma, hermanos, en que nosotros tengamos un corazón completamente perfecto para obedecer la ley del Señor a cabalidad. Miren lo que dice. Pues escrito está, ¿qué dice? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Queridos hermanos, todavía queremos pretender pensar que la salvación la obtenemos por venir a la iglesia. Que la salvación la obtenemos por vivir en santidad. Y nuevamente repito, no estamos en contra de vivir en santidad. El punto es que muchas veces, hermanos, estas cosas, ¿qué es lo que hacen en nosotros? ¿Cuántas horas yo oro? ¿Cuántas horas yo leo la Biblia? ¿Cuántas horas yo puedo estar en la presencia del Señor? Y estas cosas nos dan aires de arrogancia. Debemos vivir en santidad, debemos obedecer la palabra del Señor, debemos pasar tiempo en la oración, debemos tener tiempo en el estudio bíblico. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, lo ha hecho todo por nosotros, para ser salvos. Alguien me decía en una reunión de jóvenes: pastor, yo no sé si soy salvo, porque yo fallo muchas veces y yo le pido perdón al Señor, pero verdaderamente no sé cuántas veces Él me va a perdonar por todas las cosas que he hecho. Queridos hermanos, de verdad, este pensamiento y estas cosas están tan arraigadas en nosotros. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que alguien pueda cumplir a cabalidad la ley sin fallar en un solo punto? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos de salvarnos si confiamos en nosotros mismos? Y todos estos mensajes lo único que hacen, hermanos, es más bien dirigir nuestra vida espiritual también en lo mismo. Pero por otro lado, ¿cuál es el mensaje del Evangelio de Cristo para obtener la salvación? Cuenta un hermano que un familiar suyo estaba muy enfermo, estaba en UCI, estaba a punto de morir. Y su abuelita le juró a la Virgen y le dice: Virgencita, si tú salvas a mi nieto, yo te juro que yo voy a caminar a pie de Guayaquil a Durán. ¿Y sabe lo que pasó? El hombre que estaba enfermo se sanó. Y esta mujer nunca cumplió su promesa, que iba a caminar a pie de Guayaquil a Durán. Probablemente los más jóvenes tampoco lo harían. Imagínense ustedes una mujer que tiene dificultades en su salud. Mucha gente, hermanos, piensa que tenemos que hacer sacrificios delante de Dios y que tenemos que, y si hemos pecado, y tenemos que ir delante del Señor muchas horas y estar allí para alcanzar su gracia. Y esta vez yo sé que si yo oro 8 horas, el Señor sí me va a perdonar. O yo sé que si esta vez ya no falto un solo día a la iglesia, el Señor sí me va a aceptar nuevamente. Queridos hermanos, gracias a Dios por la promesa que Él nos ha hecho en su palabra. Miren lo que dice Deuteronomio 30, versículo 6. Si no fuera por lo que Dios nos ha prometido y ha hecho por nosotros, no estuviéramos aquí. Deuteronomio 36, miren lo que dice. Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, ¿a fin de qué? A fin de que vivas. Queridos hermanos, lo que nosotros no podíamos alcanzar por medio de la obediencia a la ley, si cumples, si guardas, vivirás. Acá no. El Señor nos promete que Él circuncidaría nuestro corazón y el corazón de su descendencia, para que así y solamente así amemos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, a fin de que vivas. Entonces, si vivimos en santidad y si obedecemos al Señor y si pasamos tiempo con el Señor, ¿por qué sucede? Se dan cuenta que la perspectiva cambia, ¿no? Querido hermano, si el día de hoy tú gozas de una vida espiritual saludable, que siempre vamos a necesitar, hermanos, mejorar y poner delante del Señor nuestras fallas. Pero si el día de hoy, yo te digo, si el día de hoy tú te acercas al Señor a orar, si el día de hoy cada vez que tú pecas, tú en tu corazón te contristas y te arrepientes y le dices, Señor, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Si tú el día de hoy le estás sirviendo al Señor en algún ministerio y tienes el gozo de sentir que puede ser útil en su obra, debemos entender, hermanos, que es gracias a la promesa de Dios que hizo a nosotros cuando no podíamos hacer nada. Miren lo que dice: y circuncidará Jehová Dios tu corazón. Si Dios no quitare lo malo, si Dios no arrancara lo malo, de verdad no podríamos estar en una relación con Él. Si no fuera Dios el que hubiera cumplido su promesa, ninguno de nosotros podía acercarse al Señor y ponernos a cuenta, porque esto no depende de mi sinceridad, o no depende de mi sensibilidad para buscar las cosas de Dios. Y a veces decimos, hermanos, y estamos muy convencidos y estamos tan confiados en nosotros mismos, y decimos, es que para acercarte al Señor debes tener un corazón sensible. Tú debes tener un corazón sensible. Pero el Señor nos está enseñando en su palabra que si no hubiera sido por la obra que Él hizo en nuestro corazón, nosotros ninguno se hubiera acercado a su gracia. Porque así somos, hermanos, somos malos. El corazón del hombre es perverso. Ninguno quiere acercarse al Señor. No hay justo ni aún uno. No hubo ni siquiera uno que busque a Dios. Ninguno sintió en su corazón decir, yo quiero buscar al Señor. Si no hubiera sido por la circuncisión que Jehová hizo en nosotros, ninguno le hubiera amado de todo corazón y con toda el alma. La pregunta es, ¿a qué se refiere esa circuncisión del corazón? Bueno, la circuncisión del corazón es la obra que Dios ha hecho en nosotros, en nuestros corazones, para cortar, para extirpar. Y coge el bisturí y dice, voy a quitar todo esto. Todas aquellas cosas que nos alejaban de Él y nos imposibilitaban. Hermanos, la palabra del Señor es clara y dice que nosotros, nuestra condición antes de llegar a Cristo, era que estábamos muertos. No, ni siquiera estábamos paralíticos, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer nada para nosotros mismos. La circuncisión del corazón que hace Dios en nuestra vida, hermanos, es aquella obra que Él hace para que podamos dejar de ser esclavos del pecado. Y así ahora poder caminar en obediencia a Él. Hermanos, de verdad nosotros deberíamos decir completamente, por la gracia de Dios, yo estoy en su casa. Por la gracia de Dios, yo conozco a Cristo.
Por la gracia de Dios yo soy perdonado. Por la gracia de Dios Él me sacó de la borrachera. Por la gracia de Dios Él limpió mi mente para no vivir en adulterio. Por la gracia de Dios tengo la empresa que tengo. Por la gracia de Dios tengo la posición económica que tengo. Por la gracia de Dios he podido estudiar en la universidad. Por la gracia de Dios me levanto todos los días y a pesar de los problemas que tengo, seguimos adelante. Por la gracia de Dios mi matrimonio todavía está en pie. Por la gracia de Dios tengo los hijos que tengo. Por la gracia de Dios y por la gracia de Dios. No es porque te levantas, hermanos, y haces unos pasos y crees que las cosas se dan por tu propio esfuerzo. No es así. Es por la gracia de Dios que tú eres lo que eres el día de hoy. Pero el mundo no te pinta eso. El mundo te dice, eres tú el que lo has logrado. Eres tú el que te has esforzado. En ti está la gloria. Y es por la gracia de Dios. Dios cumplió lo que se había escrito. Y Él circuncidó nuestro corazón. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice así. En Él también fuisteis como circuncidados. En Él. Con circuncisión no hecha ¿qué cosa? A mano, al quitar de vosotros, al echar de vosotros, al despojar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En qué? En la circuncisión que hizo Cristo por ti, por mí. Él es el cirujano. Él lo quitó de nosotros, hermanos. Fue su obra. Dios lo cumple. Y es así que nos acercamos a Él. Queridos hermanos, debemos entender que fue Jesús quien lo hizo por nosotros, para que así fuera posible acercarnos a Dios. Fue Jesús que lo hizo por nuestra vida, para así poder amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, a fin de que tengamos vida eterna. El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Fue su gracia. Yo era perseguidor, yo no tenía ningún futuro. Mi vida estaba encaminada a seguir matando a los cristianos y a la condenación. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Los versículos 6 y 7, miren lo que dice. De Romanos 10. Ese es el texto principal. Regresemos a Romanos 10. Versículos 6 y 7, miren lo que dice. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo no volverá a morir en una cruz. El Señor Jesucristo no volverá a resucitar nuevamente. El Señor Jesucristo vendrá con gloria, con poder, con majestad, y toda rodilla se doblará delante de Él y todos confesarán que Él es el Señor. No vendrá como la primera vez, humilde, susceptible a humillaciones, a golpes. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, para establecer justicia y juicio en la tierra. Lo único que debemos hacer es recibir esa salvación como un regalo por medio de la fe. El versículo 8 dice, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Y usted dirá, entonces, bueno, no puedo hacer nada. Nada de lo que yo haga es válido. Entonces, ¿qué debo hacer? Algo debo de hacer.
La respuesta se encuentra, hermanos, en el versículo 9. Vamos al versículo 9. Que si confesares ¿con qué? Con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, le resucitó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Queridos hermanos, hay simplemente dos cosas que tú sí debes hacer y el Señor te responsabiliza de eso. Debes creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y segundo, debes confesar con tu boca que Cristo es el Señor. Debemos creer con todo nuestro corazón, de manera sincera, que ahora ya no eres tú el Señor de tu vida. Que tú quitas a ti mismo el trono y lo pones a Dios, pones a Cristo para que Él tome control. Ya no eres tú aquel hombre exitoso o exitosa que vivía independientemente de Dios. Que ya no eres tú quien define tu destino a través de tu buen esfuerzo y tu duro trabajo. Ahora es Jesucristo el Señor de tu vida. Y en segundo lugar, lo que nos dice el texto es que cuando nosotros confesamos al Señor Jesucristo con nuestra boca, eso hace evidente que en nosotros, en nuestro corazón, hay fe. Queridos hermanos, no hay cristiano que cierre su boca y no testifique a aquellos que están a su lado. No hay cristiano escondido. ¿Hay algún cristiano aquí? No hay cristianos así, hermanos. El cristiano inevitablemente va a decir que Cristo es su Señor, va a confesar que Cristo es su Señor. Todo aquel que ha creído sinceramente no puede quedarse callado. Decía un hermano que cuando su mamá se convirtió al Señor y se convirtió al Evangelio, cuando alguien llamaba por error al teléfono, decía, ¿aló? Y le decía, mira, tú llamaste aquí equivocadamente, pero no fue por error, porque yo tengo algo que decirte. Y le compartí el Evangelio. Queridos hermanos, no hay cristianos callados con respecto a su fe. ¿Sabe lo que implica creer que Jesús es el Señor? Creer que Jesús es el Señor, el Kyrios de nuestra vida, implica creer que Jesús es Dios. El nombre de Jesús significa Jehová salva. En griego en hebreo, hay una palabra que se llama Yehoshua, que significa Jehová salva. Y nosotros debemos entender, hermanos, que Jesucristo es aquel de quien el profeta Joel había predicado. De que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Queridos hermanos, los verdaderos creyentes no se avergüenzan de su Señor. Creen que Jesús es Dios. Por el contrario, nosotros el día de hoy vemos muchas sectas que han salido por el mundo y niegan la deidad de Cristo. Queridos hermanos, nosotros podemos claramente ver en el mundo cómo los testigos de Jehová, cómo los mormones han salido y abiertamente han negado la divinidad del Señor Jesucristo. Ellos no aceptan que Jesucristo es su Señor. Ellos no se postran delante del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la palabra Salvador aparece unas 24 veces. Pero ¿sabe cuántas veces aparece la palabra Señor? 722 veces. Lo que nos quiere decir que, hermanos, Cristo es
nuestro Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Queridos hermanos, esto no se trata de decirlo una vez y yo levanto mi mano y digo, Señor, yo clamo a ti y yo confío en ti. Esto se trata, hermanos, de vivir y de demostrar con una vida transformada que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Él nos ha salvado. Él nos ha bendecido. Y finalmente, en los versos del 11 al 13, miren lo que dice, de Romanos 10. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? Del Señor, será salvo. Queridos hermanos, la salvación que este Evangelio anuncia ha sido puesta al alcance de cada uno de nosotros, sin acepción de personas, sin distinción alguna. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, hermanos, en el tribunal de Cristo, cualquiera que invocare al Señor será salvo. Dios dirá, inocente, justo, sin culpa. ¿Se dan cuenta cómo, hermanos, la palabra del Señor nos guía a poner nuestra plena confianza en Dios? Más bien a confesar que ha sido por su gracia que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos y estamos en las condiciones que estamos por su gracia. Pidamos al Señor que Él nos guíe a bajarnos del pedestal donde estamos, a dejar de reconocer que ha sido por nuestras fuerzas y nuestros méritos, para que Él tome todo señorío en nuestras vidas, para que sea Él, hermanos, el que sea glorificado, ahora y para siempre. Amén. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por toda tu benevolencia para con nosotros. Enséñanos, Señor, a cada día acercarnos a ti con un corazón que reconoce tu señorío sobre nuestra vida, a que podamos alcanzar refrigerio, Señor, a que podamos vivir, Señor, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos, por descansar en ti, por confiar en ti como el Señor, como el amo, como el gobernador, el soberano de nuestras vidas. Si hasta aquí, Señor, nos hemos gloriado de que ha sido por nuestro esfuerzo, que ha sido por nuestras horas de estudio, que ha sido por nuestras horas de práctica, que ha sido, Señor, por todos los sacrificios que hemos hecho para tener lo que tenemos el día de hoy. Te rogamos perdón, Señor, y misericordia. Te rogamos, oh Dios, que nuestra vida y nuestra alma esté completamente asentada en tus manos. Señor, guárdanos y bájanos del pedestal en el cual los mensajes y la predicación del mundo posmoderno y actual nos guían a pensar, Señor. Padre, enséñanos a humillarnos delante de ti y que cada cosa, Señor, que lo hacemos no lo hemos logrado porque nos hemos levantado muy temprano o porque nos hemos quemado las pestañas. Bendito Dios, enséñanos y permítenos reconocer que es por tu gracia y por tu misericordia que estamos donde estamos, que tú nos diste vida cuando estábamos muertos, que tú nos diste un cerebro lúcido, que nos has permitido, Señor, trabajar y estudiar, que nos has permitido hacer todas estas cosas para única y solamente dar gloria a tu nombre.
Gracias por la salvación que nos has dado, Señor, porque no depende de nosotros. Nunca dependía de nosotros, Señor. Cuando quizá intentábamos ganarla, lo único que traíamos a nosotros era maldición por nuestra imposibilidad, Señor, de cumplir la ley, de vivir en una religión, de confiar en nosotros mismos. Transforma nuestros corazones. Y yo te ruego, Señor, que si hay alguna persona aquí que necesita que tú circuncides su corazón, si hay alguna persona aquí que necesita que tú, Señor, cortes de ese corazón lo malo, yo te ruego, Señor, que permitas que esa persona clame a ti, que quite las vendas de su vida para que esa persona pueda clamar al Señor y así ser salvo. Haz la obra, Señor, en nuestros corazones. Y si el día de hoy, Señor, hemos pensado que podremos decirte el día del juicio, Señor, Señor, en tu nombre hicimos todo lo que hicimos, y quizá no hemos vivido, Señor, reconociendo tu señorío, te rogamos que nos rescates del infierno, Señor. Si hemos hasta aquí confiado en nuestras propias fuerzas y nuestros propios méritos, para, Señor, el día del juicio decir, Señor, pero si yo predicaba bonito, Señor, pero si yo explicaba tu palabra, Señor, pero si yo servía en este ministerio, yo cantaba, Señor, y todos los hermanos levantaban las manos, y yo lo hacía, Señor, y yo estaba muy confiado que por todas las cosas que yo hacía, Señor, tú me ibas a recibir en tu reino. Te rogamos, oh Dios, que nos libres de las llamas del infierno por confiar en nosotros mismos. Enséñanos a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.